Hola, buenas, espero que estén muy bien. En el video de hoy vamos a estudiar rápidamente las razones trigonométricas básicas para en otro video posterior aplicarlas en la resolución de problemas. Es un tema bastante importante matemáticamente hablando y lo primero que necesitamos es identificar los elementos que van a formar parte de estas razones o fracciones trigonométricas. Acá podemos observar las definiciones correspondientes. Tenemos tres lados del triángulo, similar a lo que se estudió en el teorema de Pitágoras. Tenemos por acá el ángulo de 90 grados y en relación a ese ángulo de 90 grados vamos a tener dos catetos, uno de los cuales se va a llamar cateto adyacente y otro se va a llamar cateto opuesto. ¿Y cómo sabemos cuál de los dos es el adyacente y cuál es el opuesto? Pues eso nos lo va a indicar el ángulo con el cual vamos a estar trabajando. En este caso en particular, si ustedes logran observar, pues el ángulo es este, el ángulo A con el que se estaría trabajando y por lo tanto el ángulo A nos indica que el cateto adyacente es el que está a la par de él y el cateto opuesto es el que está frente a él. De esa manera vamos a tener entonces tres razones trigonométricas definidas de la siguiente manera. En inglés y en la mayoría de las calculadoras dice sin, pero la definición en español es sen o seno. Vamos a colocar entre paréntesis el ángulo y vamos a tener una fracción. Esa fracción, según la definición que tenemos por aquí, es en el numerador el cateto opuesto y en el denominador la hipotenusa. De la misma manera tendríamos la fracción coseno, igual vamos a escribir cos, paréntesis, dentro del paréntesis va a ir el ángulo y va a estar conformada por el cateto adyacente y por la hipotenusa. Finalmente tenemos la fracción o la razón tangente, donde nosotros vamos a escribir simplemente tan, paréntesis, dentro del paréntesis vamos a colocar el ángulo correspondiente y vamos a tener una fracción. Esa fracción estaría compuesta por el cateto opuesto y por el cateto adyacente. Veamos este primer ejemplo que tenemos acá a la izquierda. Lo primero y lo más importante es identificar con cuál ángulo vamos a trabajar. Podemos trabajar en este caso con el ángulo F o también podemos trabajar con el ángulo E que está aquí arriba. Nunca con el ángulo de 90, siempre con los otros dos. Tenemos que definir con cuál de los dos queremos trabajar. Entonces, si vamos a trabajar con el ángulo F, pues aquí vamos a colocar sen de F, cos de F y tangente de F. Y vamos a definir entonces, como estamos trabajando con el ángulo F, que 5 sería entonces nuestro cateto adyacente. Y por lo tanto el 12 va a ser nuestro cateto opuesto. Y por supuesto 13 va a ser la hipotenusa. Entonces, aplicando las definiciones correspondientes, sen de F es cateto opuesto 12 sobre hipotenusa 13. Coseno es cateto adyacente 5 sobre hipotenusa 13. Y finalmente, tangente es cateto opuesto 12 sobre cateto adyacente que es 5. Así de sencillo, formamos nuestras tres razones o fracciones trigonométricas en este primer ejemplo. ¿Qué pasa si hubiéramos seleccionado el ángulo E? Pues entonces los resultados serían diferentes. Si decidimos trabajar con el ángulo E, que sería el que está acá en la parte de arriba, entonces nuestro cateto adyacente va a ser el 12, porque el adyacente siempre es el que está junto al ángulo. En consecuencia, el 5 es el cateto opuesto y el que nunca va a cambiar pues es la hipotenusa, que es siempre el lado más largo y el que está enfrente del ángulo de 90. Aplicando las mismas definiciones, ahora tenemos sen del ángulo E
cos del ángulo E y tangente del ángulo E. Los resultados serían sen, de acuerdo a la definición, cateto opuesto 5 sobre hipotenusa 13, cos cateto adyacente 12 sobre la hipotenusa 13 y tangente cateto opuesto 5 sobre el cateto adyacente 12. Y tendríamos ya nuestras tres razones trigonométricas para ese nuevo ángulo. Observen que es muy importante primero definir con cuál ángulo se va a trabajar para así establecer quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Veamos un segundo ejemplo. Muy bien, en este segundo ejemplo, el ángulo con el que nos obligan a trabajar, pues es el ángulo X. Vamos entonces a establecer sen de X, cos de X y tan de X. Pero lo primero que debemos observar en este ejemplo en particular es que tengo el 24 como mi cateto adyacente, porque es el que está a la par del ángulo con el que voy a trabajar. El 36 es la hipotenusa, pero no conozco el valor del cateto opuesto. Y por lo tanto, necesito comenzar buscando ese cateto opuesto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aplicando el teorema de Pitágoras que se había estudiado anteriormente. Recordemos que Pitágoras establece que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto a la 2 más el otro cateto a la 2. En este caso en particular, la hipotenusa sería 36 a la 2. Un cateto es el 24 y el otro cateto es el que yo no conozco. Le podemos colocar una letra, por ejemplo, la letra M, para poderlo trabajar acá. Entonces tenemos cateto a la 2. Y recordemos que Pitágoras, a la hora de que vamos a resolverlo para encontrar el valor de uno de los catetos, lo hacemos mediante una resta. En este caso en particular vamos a aplicar el método abreviado o el método resumido de Pitágoras para hacerlo en un solo paso, que sería entonces así: raíz cuadrada de una vez, hipotenusa a la 2 menos cateto a la 2. Este es el método simplificado de Pitágoras para hacerlo en un solo paso. Y procedemos a hacerlo en la calculadora. Colocamos la raíz cuadrada y seguidamente 36 a la 2 menos 24 a la 2, lo cual nos da como resultado 12 raíz de 5. Vamos a procurar usar ese resultado así exactamente como nos da 12 raíz de 5. También podríamos usarlo en decimales, pero para lo que estamos haciendo en este momento, que son fracciones o razones trigonométricas, es mejor utilizar resultados enteros, enteros no, sino que no tengan decimales. Entonces, bien, ya tenemos entonces el valor de nuestro cateto opuesto. ¿De acuerdo? Este cateto opuesto estaría midiendo 12 raíz de 5. Y lo vamos a utilizar entonces para formar nuestras fracciones trigonométricas, aplicando las definiciones que vimos anteriormente, que están por acá. Entonces, sen, cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, 12 raíz de 5, que es nuestro cateto opuesto, sobre la hipotenusa que mide 36. Cos, cateto adyacente sobre hipotenusa, lo cual sería 24 sobre 36. Y finalmente, tan es cateto opuesto, 12 raíz de 5, sobre el cateto adyacente que es 24. Siempre que trabajemos con fracciones, es importantísimo que los resultados estén simplificados al máximo. Entonces, utilizando la calculadora, vamos a ver si ella logra hacer algo con estos números que están por acá. Pero esto ya es un paso adicional. Las fracciones o razones trigonométricas ya fueron definidas. Simplemente vamos a simplificarlas. Entonces, la primera, 12 raíz de 5 sobre 36. Vamos a ver si se simplifica.
y efectivamente nos da raíz de 5 sobre 3, raíz de 5 arriba y 3 abajo. La calculadora lo que está haciendo es simplificar el 12 con el 36, básicamente mitad, mitad, tercera, etc. Dándonos los resultados más pequeños que se puedan. Lo mismo hacemos con las otras dos. La segunda, 24 sobre 36, simplificada, nos va a quedar 2 tercios, 2 sobre 3, y finalmente la última tangente, 12 raíz de 5 sobre 24, nos da como resultado raíz de 5 sobre 2 o raíz de 5 medios. ¿De acuerdo? Esta es la forma de calcular las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo.